un artículo del New York Post basado en una encuesta de Gallup, que es una firma que hace ese tipo de estadísticas, nos cuenta que la depresión en los Estados Unidos sigue subiendo y que las mujeres y los jóvenes adultos son los más perjudicados. Por eso hace resaltar una pregunta, bueno, ¿cómo es esto posible que las mujeres y los jóvenes adultos tengan más depresión? La cultura contemporánea hoy en día se nos dice que se sabe exactamente qué tienen que hacer las mujeres y los jóvenes adultos para hacerlos más felices que nunca. Nuestra cultura hoy en día está diseñada para liberarlos a cada uno de estos dos grupos y para hacerlos más felices. Ahora, antes de responder a eso, veamos algunos puntos del artículo que nos muestra. Nos dice que el 29% de los encuestados reportó haber sido diagnosticado con depresión en algún momento de su vida, y esto representa un aumento de casi 10 puntos porcentuales desde el 2015. Es decir, en el 2015 era alrededor del 19% y ahora estamos en el 29%. Estamos hablando de esto de unos 8 años cuando salió el artículo. También nos dice, el 17.8% de los encuestados dice tener depresión o estar recibiendo tratamiento por ella, y eso representa un incremento de aproximadamente 7 puntos en los últimos 8 años. Es decir, antes era 10%, más o menos, y ahora es 17.8%. Ahora, Gallup, el grupo que hizo la encuesta, también señaló que esas tasas son las más altas registradas desde que se adoptó este método de recompilación de datos sobre la depresión en el 2015. Es decir, nuevamente, esto solo sigue aumentando. Dos datos más. Nos dice que las tasas de depresión a lo largo de la vida entre los adultos negros e hispanos ya han superado a las de los encuestados blancos. Y aquí nuevamente me llama la atención porque la sociedad nos dice cómo liberar a las poblaciones que piensa que están oprimidas. Pero aún así seguimos viendo más bien mayores tasas de depresión en esas poblaciones. Y por último, el artículo nos cuenta que la depresión clínica entre adultos en los Estados Unidos venía aumentando lentamente antes de la pandemia. Sin embargo, estos resultados de Gallup explican que los reportes de diagnósticos de depresión aumentaron notablemente a medida que se propagaba el virus. Entonces, ¿cómo es posible que estas dos poblaciones, las mujeres y los adultos jóvenes, a las que la cultura les habla tanto, les dice cómo vivir para vivir felices y ser liberados, cómo es posible que estas sean las dos poblaciones que más depresión tienen? La respuesta está, y como no debería sorprendernos, en que el mensaje que reciben esas dos poblaciones de la cultura está equivocado y que lo que nos venden para hacernos felices en última instancia no funciona. Veamos algunos puntos. Por un lado, nos dice, lo que vemos es que muchas veces vivimos como si no hubiéramos salido del colegio, que estamos pendientes de quién es el más popular, quién tiene las mejores cosas, y todo eso hace que nuestro valor dependa de cosas externas o materiales y no de cosas internas ni inmateriales. No el que nuestro valor no dependa de nuestra identidad en Dios, y que podamos encontrar calidad de las relaciones alrededor nuestro, no, sino que nuestro valor, como si estuviéramos en el colegio, está por quién es más popular, quién tiene las mejores cosas, de que no queremos responsabilidad como un buen adolescente, ¿verdad? Cuando más bien la responsabilidad muchas veces es la que nos da un propósito y nos da una razón para levantarnos cada día y hacer lo que hay que hacer, y ya no creemos que eso nos llena, más bien pensamos que es algo malo, y muchas veces estamos esperando madurar para adquirir esa responsabilidad, cuando en realidad la verdad es que nosotros maduramos conforme adquirimos responsabilidades, ¿verdad? Otra razón de esto es que hemos sido formados como consumidores en lugar de constructores, es decir, se nos anima a consumir, a vivir el momento, ¿verdad? A probar de todo, a consumir experiencias como si eso nos fuera a hacer felices,
en lugar de construir una vida con propósito, con esfuerzo y compromiso. Y es que el alma humana no fue diseñada para vivir buscando la última experiencia disponible del momento. El alma humana fue diseñada para crear, para cultivar, para entregarse, y el puro consumismo nos deja más vacíos que antes. Entonces, tenemos de que, por un lado, vivimos como muchas veces si nunca hubiéramos salido del colegio. También nos enfrentamos a expectativas imposibles. Por ejemplo, a las mujeres se les exige que sean a la vez independientes, exitosas, empoderadas, sexy, buenas madres, buenas parejas, feministas y un montón de cosas más, sin que todo esto genere una contradicción interna. En una sociedad donde se dice que más bien a la mujer hay que dejarla ser como es, pareciera más bien que la sociedad nos dice cómo la mujer debería ser en cada contexto de su vida y no la deja ser. Entonces, de algún modo el discurso es, no, es que hay que dejar que la mujer sea como es, y por otro lado se le dice, sí, pero tiene que ser toda esta lista de cosas, y si no, está mal. A los jóvenes, por otro lado, se les dice que deben encontrar su propósito existencial único, que vivan experiencias intensas y que vivan toda experiencia intensa, como si la verdadera realización del ser humano sea en vivir todo lo que es posible vivir. Se les dice que se conviertan en su mejor versión y que no se comprometan con nada que les robe su libertad. El resultado de esto es una presión aplastante que, lejos de liberarlos, angustia y fragmenta la identidad, porque nuevamente la identidad la fundamentamos en cosas externas y no en cosas internas o en cosas inmateriales. Y esto se suma a que hoy en día hay una gran cantidad de opciones, hay una gran cantidad de información y muchas veces no tenemos capacidad para filtrar qué es lo que es correcto y lo que no. Porque cuando tienes más opciones pero tienes menos criterio, vas a tener más miedo de equivocarte y nuevamente la depresión y la ansiedad van a ir en aumento. Y esto afecta a quienes como jóvenes están formando su identidad y redefiniendo su rol en el mundo. Si tienes a alguien que no sabe quién es, le das infinitas opciones y no le das ningún criterio para decidir qué está bien y qué está mal, el resultado inevitable es ansiedad y depresión. Todo eso tiene que ver con el tercer punto, y es que se nos ha vendido una visión de libertad totalmente desvinculada de la realidad. A ambos grupos, a las mujeres y a los jóvenes, se les ha dicho que para ser verdaderamente libres y felices debe romper con todas las estructuras tradicionales, que la mujer debe romper con el matrimonio, con la maternidad, con roles femeninos clásicos, como si todo esto fuera algo malo o cosas que hay que evitar. No digo que hay avances que se han hecho y que deberían haberse hecho, pero hoy en día se está rompiendo con todo lo que es tradicional, y a los jóvenes también se les dice que debe romper con la religión, con la familia, con los compromisos a largo plazo, con los límites objetivos, con la responsabilidad. El mensaje para ambos es: sé quien tú quieras ser y haz lo que tú quieras, reinvéntate sin límites, como si eso fuera posible, y nunca dejes que nada te lo impida. Y el problema es que estamos desvinculados de la realidad, porque la realidad funciona de cierta forma, el mundo funciona de cierta forma, y más bien para encontrar contentamiento y para ser felices, debemos descubrir cómo funciona el mundo y vivir de acuerdo con eso, en lugar de pretender que nosotros podemos reinventarnos sin límites, que podemos reinventar la realidad y hacer lo que nosotros queramos, porque no es así. Entonces estamos teniendo una expectativa irrealista porque nuestra creencia no está fundamentada en la realidad. Por el contrario, la verdadera vida la encontramos al vivir a través de la verdad. En ambos casos también hemos sido alejados del sufrimiento, y especialmente el del sufrimiento que tiene un propósito. Antes el sufrimiento era integrado en el proceso de madurez. Sabemos que criar hijos a veces implica sufrimiento, que servir a otros implica sacrificarme a mí mismo, implica incomodidad, dificultad, sufrimiento, que cuidar a los mayores, que defender principios que necesitan defenderse, esto involucra sufrimiento. Pero hoy en día
El problema es que el sufrimiento es visto como un fracaso del sistema, como que el sistema me falló porque yo estoy sufriendo y pienso que el sufrimiento es algo que debo evitar a toda costa. La cultura está llena de ideas que suenan bonitas, como que todo es relativo, que la verdad depende de cada quien y muchas más. Y por eso en todas mis plataformas desarmo esta frase y te muestro cómo responder con claridad bíblica y lógica sólida. Seguí @soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok. Y también escucha el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. Si preferís recibir todo directo, sumate al grupo de WhatsApp en diegofallas.com/grupo. Y así no te perdés ningún video o recurso que te ayude a salir de la confusión y a empezar a caminar en la verdad de Jesús. Con esto no estoy diciendo que el sufrimiento es malo en sí mismo o como es totalmente malo. O no estoy diciendo tampoco que todos esos actos son igual a sufrimiento, como si criar un hijo fuera igual a sufrir las 24 horas del día, 7 días a la semana. El problema es que no tenemos una visión balanceada. El problema es que si nosotros pensamos que incluso el sufrimiento en medio del propósito es visto como algo malo, cualquier dificultad se vuelve intolerable y esto agrava la ansiedad y la depresión. Y francamente, en la vida hay sufrimiento y hay dificultad. La vida es así, normalmente así es la realidad. La vida a veces representa sufrimiento y dificultad. Y si negamos esto, no vamos a poder vivir adecuadamente y no vamos a saber cómo comportarlo. Otra cosa que vemos hoy en día es cómo se nos intenta vender la idea de que el mundo se divide en dos, que son los oprimidos y los opresores, los que tienen privilegios y los que no tienen privilegios. Esto formalmente se conoce como la teoría crítica de la raza, pero más allá de liderarnos, más allá de hacernos progresar, hace sentirnos a las personas como indefensos, como resentidos. Nos hace demandantes y exigentes sin ninguna justificación. Y esa teoría no solamente es falsa. El problema, como estábamos hablando antes, es cuando no sabemos distinguir lo verdadero de lo falso y entonces nos engañamos por mentiras que son muy hábiles, que parecen verdad, que tienen una perla de verdad, pero están envueltas en una mentira completa. Y es que sí, es cierto que diferentes personas empiezan en distintos lugares en la vida, pero la verdad y más importante que eso es que vale más el esfuerzo y lo que tú decidas hacer que cuál fue tu punto de partida. Alguien en una compañía puede empezar desde cero y por su esfuerzo, dedicación y compromiso puede escalar posiciones y llegar a tener una posición importante en la compañía. Y alguien que heredó una compañía la puede arruinar en semanas, ¿verdad? Alguien que nunca hizo nada para estar ahí y que es la situación más común con aquellos que heredan compañías, que los hijos que no saben lo que cuesta, el compromiso que hay que tener para tener una compañía, normalmente la terminan quebrando. Entonces, no importa tanto dónde empezaste en la vida, importa lo que hagas desde el lugar donde estás en tu vida. Y hay un punto muy importante que me quiero centrar un poco y es que vivimos en una época donde estamos hiperconectados pero no tenemos comunidad. Y esto tiene que ver con el impacto de las redes sociales y no es de sorprender para mí lo que hablaba del artículo de que todos esos índices aumentaron en la pandemia. No solamente estuvimos más aislados de nuestra comunidad, sino que estuvimos más hiperconectados en redes sociales, con personas que nos da la ilusión de estar conectados, pero esto no es más que una vana ilusión. Y es que al vivir solamente nuestras relaciones humanas por medio de las redes sociales, pensamos que todos los demás tienen una mejor vida, que nadie más tiene los problemas que yo tengo, cuando la verdad irónica es que todos estamos pensando que nuestros problemas son únicos y muchas veces nuestros problemas son iguales a los que tiene todo el mundo. Pero como no estamos conectados, como no vivimos en comunidad, como no profundizamos en las relaciones, todos pensamos que nuestros problemas son únicos, cuando no es así. Por eso debemos buscar, y eso es algo muy importante, relaciones profundas y significativas con un grupo reducido de amigos que tengan un buen carácter. Y ahí hay 3 condiciones sumamente importantes. Primero, relaciones profundas y significativas. Normalmente nosotros no estamos diseñados para tener nada más
100,000 seguidores en redes sociales y ninguna persona con la cual verdaderamente relacionarnos a un nivel profundo. Ocupamos relaciones profundas y significativas, ocupamos ser vulnerables, ocupamos exponernos, ocupamos tener esa compañía humana. Entonces, 1, relaciones profundas y significativas. 2, con un grupo reducido de amigos. ¿Y esto por qué es? Porque el profundizar en una relación implica tiempo. Y si tú pretendes profundizar con, no sé, 100,000 personas, no vas a poder hacerlo. Entonces tienes que desarrollar un círculo alrededor tuyo donde tú dices, ok, esas son las personas en las que yo voy a invertir mi tiempo y que esas personas hagan lo mismo para construir una relación profunda y significativa. No lo puedes hacer con todo el mundo y tampoco, francamente, deberías hacerlo con todo el mundo. Y esas personas, el tercer punto, deben tener un buen carácter. Deben ser íntegros, deben ser personas de buenos valores que te motiven a hacer el bien, porque ellos tendrán influencia importante en tu vida, porque ellos te formarán también y tú te ayudarás a formarlos a ellos también. Entonces, en medio de esta época donde vivimos hiperconectados y sin comunidad, ocupamos buscar relaciones profundas y significativas con un grupo reducido de amigos que tengan un buen carácter. Y hay una última conclusión que quiero llegar con todo esto. Nuevamente, la cultura le dice tanto a las mujeres y a los jóvenes cómo deberían vivir, qué es lo que ellos tienen que hacer para ser felices. Pero vemos que el resultado es exactamente lo opuesto. Vemos cómo cada vez más mujeres y jóvenes están haciendo lo que la cultura dice que deberían hacer, pero al mismo tiempo vemos cómo los índices de depresión solo están subiendo. Y es que quizás nosotros como generación no sabemos tanto como creemos que sabemos. Nos gusta pensar en nosotros como los más sabios, los que saben cómo vivir, los que están siempre dispuestos a corregir los errores del pasado. Pero quizás deberíamos tener una pausa y preguntarnos, bueno, quizás nuestros ancestros en algunas cosas eran más sabios de lo que nosotros creíamos. Quizás hay una razón por la cual algunas cosas han sido de cierta forma por muchos años atrás. No es que no hayan cosas que cambiar, pero es diferente remodelar un edificio para mejorarlo que demolerlo sin considerar por qué era de la forma que era y al final terminar construyendo algo peor porque simplemente no se sabe lo que se está haciendo. Ambas poblaciones, las mujeres y los adultos jóvenes, han sido animadas a desconfiar de sabiduría ancestral antigua de la religión, sobre el matrimonio, sobre la maternidad, sobre la comunidad, sobre Dios. Pero al cortar esas raíces, la consecuencia es que se quedan flotando en un mar de subjetividad sin ancla alguna, sin saber para dónde ir. Así que si tú verdaderamente quieres ser feliz, no te guíes por lo que la cultura te dice. Especialmente por una cultura que cambia de parecer cada 5 minutos. Que hoy te dice que debes hacer una cosa y mañana te dice que debes hacer otra completamente diferente. Esto me recuerda mucho lo que habla 2 Pedro 2:19 cuando dice que les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de los hábitos que los destruirán. Pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Así que recuerda que donde la cultura está equivocada, la Biblia tiene claridad desde hace siglos porque viene de Dios, es la revelación de Dios. Si decides creer en la cultura, seguirás corriendo sin llegar a ninguna parte. Pero si decides creer en Jesús, encontrarás la verdad que nunca cambia y que no te fallará. Acá te paso un dato curioso, y es que los que ven el video hasta el final, se suscriben y comentan, tienden a tener opiniones más inteligentes. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, sí lo digo yo.